vamos a dar comienzo a la semana 3 de clase. Esta va a ser nuestra clase número 5 de computación 2, donde vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora respecto de las funciones, ¿ya? En el fondo vamos a utilizar la función concatenar, las funciones función sí, el sí anidado, vamos a generar listas de selección para poder rellenar esta tabla con datos sobre posibles clientes de nuestro hotel. Entonces, lo primero, el root. Como ya habíamos hablado, el root lo vamos a hacer con la función concatenar. Marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas, texto, concatenar. Y le decimos, el texto 1 va a ser el root, el campo root, o sea, la celda C5. El texto número 2 va a ser un guión, y el texto número 3 va a ser el dígito verificador, que sería la celda D5. De esa manera, junta todos los parámetros, ¿ya? En los números, el guión, con el dígito verificador. Para copiar, simplemente doble clic o arrastramos hacia abajo para copiar la fórmula. Ya. Con el nombre sería lo mismo, pero la única diferencia es que para unir nombres, en vez de guión, vamos a utilizar el espacio. Va a ser igual, perdón. Marcamos celda, pestaña fórmulas, de texto, concatenar. Marcamos el campo nombre, hacemos un espacio, y en el texto 3 hacemos los apellidos. Ahora, la compañera nos estaba diciendo qué pasa cuando yo tengo varios campos. Apellido paterno, que es lo que nosotros acostumbramos, y apellido materno. ¿Cómo junto todo esto? Dos nombres. Y le vamos a agregar otro nombre más. Nombre 1, nombre 2. ¿Cómo hago el nombre completo? Acá lo único que tengo que hacer es, de lo mismo como lo estábamos haciendo, agregando varios espacios. Marco la celda, pestaña fórmulas, texto, concatenar. Y le digo, el texto 1 va a ser el nombre. El texto 2 va a ser un espacio. El texto 3 sería el nombre 2, o el segundo nombre. El texto 4 va a ser el apellido paterno. El texto 5 va a ser un espacio. Y aquí yo puedo bajar. Y el texto 6 va a ser el apellido materno. Y acá tengo la muestra de cómo va a quedar. ¿Lo pueden ver, cierto? Sí, profe. Sí. Se ve. Genial. Entonces, cuando estén utilizando varios textos para unirlo, recuerden que acá tiene un control deslizante para que puedan ver hasta el texto 255, que es el máximo que admite. Y acá me quedó un error. Acá me quedó un error porque me faltó un espacio. Espacio, el apellido, espacio y apellido materno. Ahí tiene todos los espacios. Ya, ¿pudieron hacerlo ustedes? Sí, profe, yo al menos lo que hice, a diferencia de lo que usted acaba de mostrar, es que en el nombre puse los dos nombres y los apellidos puse los dos apellidos, y después concatené, igual me aparece después con todos juntos. Claro, en el fondo pusiste, en vez de crear una columna, los nombres Sí. estaban escritos en una celda y los dos apellidos en otra celda. Ajá. Es lo que yo no les recomiendo, pero ni por si acaso. ¿Por qué no?
No, lo que usted hizo está bien. Ah, ya, Lo ok. que yo no, hay una cosa que yo no se las recomiendo, pero ni por si acaso, que es algo que muchas personas hacen. Texto concatenar, por ejemplo, ponen el nombre y le agregan el espacio, por ejemplo, acá. Bueno, valor no. Esto. Hay un símbolo, el ampersand. Ahí está. Con el símbolo como el i, ese símbolo de ampersand que se llama, yo puedo concatenar también de una manera mucho más abstracta. ¿Se fijan que el espacio le quedó al final? Sí. ¿Cuál es el punto de esto? Que yo hago esto y me ahorro columnas de texto. Hay gente que le encanta hacer esto. Esto no lo haga, pero ni por si acaso. De hecho, ni idea que existía eso. ¿Por qué no se lo recomiendo que lo hagan? Porque cuando quieran separar los textos, sí es lo mismo. Lo único que hice fue separarlo con agregarle las comillas. ¿Cuál es el problema? Que cuando ustedes quieran contabilizar letras, por ejemplo, o ver dónde están los espacios, le va a encontrar caracteres raros. O no va a poder identificar bien dónde empieza una palabra y dónde termina la otra por los espacios. Y ahí no va a tener nada más que hacer más que desarmarlo y volver a empezar. Lo mejor es que el espacio esté en cada campo, digamos. El nombre, espacio en el texto 2, segundo nombre en el texto 3, espacio en el 4, apellido paterno en el texto 5, y así sucesivamente. Ya, ahí está. Ya, las edades las habíamos inventado. Y vamos con la habitación y sus listados. Voy a tomar esto. Lo voy a copiar y lo voy a poner acá porque ya tenía una lista arriba. Recuerden que para hacer una lista, la vamos a hacer con esta que está acá. La voy a tomar y la voy a copiar aquí. Lo primero que tengo que hacer es convertir este texto en una lista ordenada. Control T, primero marco, presiono Control T y me permite crear una tabla. Ahora, las personas que están del Google Drive, como tengo entendido que hay una compañera que está de Google Drive, simplemente le pone en formato, insertar si no me equivoco, y le pone crear tag, crear tabla, o lo puede seleccionar como lista de datos. Los que están en Excel, Control T, crean la tabla de datos, y ahí queda listo. Vamos a la celda donde queremos que quede la fórmula, insertar, un poco, era validación de datos. Ya. En la pestaña datos, validación de datos, acá lo que tenemos que hacer es, donde dice permitir, lo cambiamos a lista. El origen va a ser la lista que habíamos creado. Y le damos a aceptar. Y ahí ya tengo la lista ordenada. ¿Sí? ¿Puede repetir otra vez, profe? Claro. Por favor. Bueno, ya. Lo primero es que yo tengo que tener mi lista ordenada, sí o sí. Sí. Esta es mi lista que yo voy a utilizar, la que está aquí, simple, doble, matrimonial. La voy a pegar en otra hoja solamente porque en realidad se me dio la gana, yo lo puedo mantener en la misma hoja, incluso podría ser esta misma, pero para no desordenar este origen, la voy a hacer en otra hoja. Marco la selección de datos, lo que necesito utilizar como lista, presiono la combinación de tecla Control T,
Me va a preguntar si quiero crear la tabla con encabezados. En este caso no le pongo encabezados. Le doy aceptar. Listo, ahí me creo la tabla. ¿Qué voy a hacer ahora? Vuelvo a la pestaña ejercicio. Y donde dice habitación, yo quiero que me empiecen a aparecer las listas. ¿Cómo lo hago? Marco la celda, pestaña datos, grupo herramientas de datos, el botón validación de datos. Ahí lo que voy a hacer, me va a aparecer una ventana pequeña, y en la pestaña de configuración, abajo donde dice permitir, le cambio cualquier valor por lista. Ajá. Listo. Y después me va a mostrar varias opciones que en realidad lo único que tengo que seleccionar es el origen. El origen de donde va a salir esta lista. Presiono el icono, me voy a la hoja 1, selecciono el rango de datos, que en este caso sería la lista. Vuelvo a presionar el icono para recuperar la ventana y le doy a aceptar. Y ahí ya tengo mi lista desplegable. Gracias, profe. Ahora sí. Ya. Que me había perdido. Y después simplemente la copio. Ahí te puedo poner cualquiera de las opciones. Ya, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? No entendí, profe. ¿No entendió? No. ¿Usted en dónde está trabajando, primero que nada? ¿En la hoja que envió usted? ¿Pero en Excel o en En Google Excel. Docs? En Excel. ¿Mm? A ver. Ya. Primero que nada, estamos en la columna que dice habitación, ¿cierto? Ujú. Yo lo que necesito es no tener que estar escribiendo simple, o doble, o matrimonial. Ya. Necesito poder hacerlo automático. Que yo presione este botoncito que aparece ahí y lo pueda seleccionar. Eso es lo que estamos intentando hacer. Ujú. ¿Cómo lo hago entonces? Para ello yo necesito tener una lista la cual yo pueda seleccionar y transformar. Entonces, yo como ya tengo escrito acá simple, doble y matrimonial, la voy a tomar y lo voy a copiar. Clic derecho, copiar. Me voy a... Disculpe, en la lista, en la hoja 2 están esos datos, ¿cierto? Claro, es que tú lo puedes poner donde tú quieras. Incluso, Sí, por no, ejemplo, pero la hoja que tengo yo acá dice, la hoja 2 están los datos de las habitaciones simple, doble y matrimonial. ya, perfecto. ¿Están así o están de colores? A ver, no están de colores, están en blanco. Ya, selecciónalos con el Ujú. mouse. Te tienen que quedar así marcados, míralo. Espera. ¿Ya? Ya, cuando te queden marcaditos así, presiona la combinación de teclas Control-T. La tecla Control que está en la esquina, marcan, mantienen presionada la tecla Control y la T. Y se los va a generar como, les va a aparecer esta ventanita, crear tabla. La control T. Crear tabla, pero me cambió todo, dice habitación, 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 habitación. No importa, déjalo así nomás. Ah, ya, ya. ¿Pero qué es lo que te cambió? A ver. A donde decían los nombres de las habitaciones, pues habitación doble, Ya, matrimonial. pero lo tienes, mira, no lo tienes así como lo tengo yo acá. A ver, ¿cómo? Me apareció la tabla, crear tabla. Ya, Dice crear tabla, dice, ¿dónde están los datos de la tabla? ajá. Pero te mantiene Eso la me parece... selección. Ya, Dale a aceptar. ¿ya? Ya. Y la lista chiquitita que estaba en la hoja 2 te tiene que quedar más o menos así.
de colores. La Anda a chiquitita. revisar. Claro, la que tenías en la hoja 2. Sí, quedó de colores. Ya, perfecto. Con esa lista tú ya puedes trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a volver a la pestaña ejercicio, a la hoja ejercicio, vas a marcar la primera celda abajo de habitación, o sea, la L5. ¿Estás ahí? ¿En la L5? Sí. Ya. Marcada la L5, vas a ir a la pestaña Datos, Herramientas de datos, Validación de datos. Datos. Míralo en la pantalla primero, que lo dejé ahí, y después lo seleccionas. Datos, herramientas de datos. A ver, pincho acá, datos. Ah, ya, aquí ya. ¿Ya? ¿Y? Validación de datos. Da clic en Validación de datos. Ya, se va a abrir una ventana Ya. pequeña. Sí, Ya, está en la pestaña Configuración. sí, Ya, donde dice permitir el valor, cualquier valor, lo cambias, abres la lista y le pones lista. ya. Ahora, donde dice origen, Ajá. marca el icono que tiene el azul, que es azul con puntito negro, con la flecha roja. Presionas ese Ya. icono y se va a poner la ventana como rectangular, ¿cierto? Arriba. Claro, arriba, Sí, como sí, sí. rectangular. Ya, Sí. anda a la hoja 2, donde creaste la lista, Ya. y ahora selecciona simple, doble y matrimonial. No me deja. Con un clic sostenido. A ver. Mira, Ay, tiene que quedar sí. así como con un camino de hormiga, que le llaman. Uy, se me abrió. Es que mi mouse se volvió loco y abrió otras cosas que nada que ver. Ya. Con paciencia. ¿Dónde entonces? ¿Dónde estás? De validación de datos. Ya, pero cambia esta lista. No me deja cambiar. Mira, no, no me deja. Pero mira, mira mi pantalla. ¿Estás en A esta ver. ventana? Espera un poquito. Espera que se achicó la. Un poquito, por favor. Ahí sí, ya. ¿Sí? ¿Estás en esta ventana? ¿Mm? Ya. ¿Lo cambiaste a lista? ¿Sí? Ya. Abajo donde dice origen, ¿Mm? presiona este botón. ¿Sí? ¿Lo hice? Ya. Vas a ir a la hoja 2 que tienes tú. ¿Mm? Mira cómo lo estoy haciendo yo primero. Cuando se abre la ventana, vas a la hoja 2 y con un clic sostenido seleccionas simplemente los datos que creaste en la lista. Ahí sí, ya. Ya. Ahora sí. Vuelves a presionar el botón azul con la flecha roja y le das a aceptar. Y ahí te tendría que quedar la lista. Tú te posicionas sobre la celda y va a aparecer esta flecha. Le das hacia abajo y te deja seleccionar el dato. Ya. Sí, ahí pude. Ya. Y eso simplemente lo copias después. Ujú. En todas para poder seleccionar los valores. Simple, doble, matrimonial, doble, simple, doble, matrimonial, simple, simple y doble. Ahí ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Ya. El valor. Esta es la parte en la que estábamos pegados en la clase anterior. Vamos a hacerlo. Nosotros en este minuto tenemos 3 tipos de habitaciones. La simple, la doble y la matrimonial. Primero lo vamos a hacer con la función sí, como lo haríamos normalmente, para que entiendan el concepto de lo que estamos haciendo. Vamos a marcar la celda abajo de valor, o sea la M5, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y se nos va a abrir la ventana que nos pregunta los datos para comparar. Entonces, yo lo que tengo que comparar es el tipo de habitación. Si yo tuviera que comparar el tipo de habitación, ¿cuál celda es la que ustedes compararían?
¿Cuál creen ustedes que es la celda que hay que comparar? ¿Qué dicen acá? La L5. Muy bien, Janina. Entonces, la L5 yo la voy a comparar si va a ser igual al texto simple. Si la habitación es, o sea, lo que está en L5 es igual a la palabra simple, entonces va a tomar el valor de 15.000. ¿Sí? De lo contrario, va a tomar el valor de la habitación doble, 25.000. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo cambio la habitación a doble, va a cambiar el precio. Pero si la cambio a matrimonial, va a mantener el precio en 25. No lo va a aumentar a 30.000. Porque lo único que está preguntando es por la habitación simple. Está validando si es simple y ninguna otra más. Porque no tiene cómo validar. Porque lo que está preguntando esto, lógica sí, si lo que está en L5 es igual a simple, si es igual a simple, dale 15.000. A cualquier otra cosa que sea falsa, dale 25.000. Y eso no me sirve, porque yo no tengo cómo comparar otros textos. Y aquí es donde entra el famoso sí anidado que a la compañera le estaba complicando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo comparo con la función sí, yo le estoy haciendo una pregunta, estoy comparando la L5 con alguna cosa. En el valor del verdadero yo le voy a poner la respuesta, pero en el valor del falso yo voy a volver a hacer otro sí. Eso es lo que vamos a hacer. En vez de ponerle el monto de 25.000, en el valor del falso vamos a poner otra pregunta así. ¿Cómo lo hacemos? Esta fórmula la tenemos que escribir de manera manual. Partimos con igual, sí, paréntesis. El primer parámetro que tenemos que escribir, fíjense, ahí dice prueba lógica. Lo que está en L5, si es igual, con comilla doble, a la palabra simple, cierro comillas. Eso es lo mismo que yo había escrito con la ventana. Para pasarme el parámetro del valor sí verdadero, yo lo que tengo que hacer es escribir punto y coma. Ahora estoy escribiendo el valor del verdadero. Si la habitación es simple y voy a escribir el valor del verdadero, si la habitación es simple, ¿qué valor debiera escribir yo? Ahí los tienen. Si la habitación es simple, ¿qué valor debiera ser? 15. 15.000. Me voy a pasar al valor del falso. Esta es la parte, si no fuera una habitación simple, aquí yo lo que estaba haciendo era escribir 25.000, pero yo no puedo estar eligiendo entre el 25.000 o el 30.000. Lo que voy a hacer es volver a preguntar si, paréntesis, y voy a volver a preguntar por la misma habitación. Es igual, pero ya no va a ser a la habitación simple, le voy a preguntar por la doble. Si es verdadero que es doble, ¿qué valor debiera escribir yo? Vamos a apretar punto y coma para pasar al valor del verdadero. 25.000. 25.000. Perfecto, Janina. 25.000. Y si es falso, o sea, ya evalué ya pregunté si era simple, son 15.000. Pregunté si era doble, 25.000. Y si no puede ser ninguna de estas opciones, ¿cuál me queda? 30.000. Listo. Eso es todo. Y ahora lo que tengo que hacer, como abrir dos paréntesis, 1 y 2, tengo que cerrar dos paréntesis, 1 y 2. Háganlo ustedes, pruébenlo.
Entonces, yo voy a presionar. ¿Están copiando la fórmula o la voy a sacar de ahí? La voy a sacar un poquito. Entonces, si yo pruebo ahora, al cambiar las habitaciones, me va a cambiar automáticamente el valor de la habitación. ¿Queda un poco más claro ahora o todavía están con confusión? Ya. Ya. Nosotros la semana pasada lo único que hicimos fue hacer esto, pero con 2 habitaciones más. Cada vez que yo quiero evaluar un parámetro más, tengo que ir agregando un sí. Ya. Las cantidades de noche las vamos a inventar, ahí ustedes pongan lo que quieran. El total de la deuda. Ya. El total de la deuda era fácil. ¿Cómo se hacía? El valor por la cantidad de noche. Perfecto. Entonces, igual, el valor multiplicado por la cantidad de noches. Nos da 45.000. Y ahí simplemente copio hacia abajo. Ya. Lo otro que nosotros habíamos agregado acá era si iba o no iba a tener descuento. Esto lo vamos a hacer arbitrariamente, ¿ya? Sí, no, sí, sí, no, 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 sí, no y sí. Simplemente los escribo a mano. Entonces, si tiene porcentaje de descuento, va a calcular en función de la edad. ¿Se acuerdan cómo hacer eso? No, profe. Puso la edad y después puso la filita de la edad y de poner a multiplicar Ujú. por 0,01. Ya. Ya. O sea que si yo tomo la edad y la multiplico por 0,01, lo transformo en porcentaje, ¿cierto? Pero este valor tiene que decir el porcentaje de la edad siempre y cuando aquí diga sí. Si dice no, tiene que decir 0. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer que, según lo que diga en este campo, acá me aparezca 0 o el porcentaje convertido en la edad convertida en porcentaje? ¿Qué creen ustedes? Ya. Ver mayor y menor igual que.
pero eso lo comparamos con la función sí. Acá lo que vamos a utilizar es la función sí. Vamos a poner, marcar la celda, fórmulas, lógicas, sí. Si en este campo, en el descuento, P5 es igual a la palabra sí, entonces va a ser la fórmula, la operación matemática. La edad multiplicado por 0,01. De lo contrario, lo va a dejar en 0, porque no hay nada que calcular. ¿Se entiende esta parte o no? Profe, ¿la podría repetir, por favor? Yo lo que necesito saber es que si acá dice sí o dice no, acá me pongo el... Si dice sí, que tome el 42 y lo convierta en porcentaje. Si dice no, va a dar lo mismo a la edad, tiene que poner un 0. ¿Qué fórmula a mí me sirve para preguntar lo que hay en una celda y poner un valor o poner otro? La función sí, que es la que estábamos utilizando para los valores. Si es simple, 15.000. Si es doble, 25.000. Si es matrimonial, 30.000. Yo con la función sí puedo elegir un camino o el otro. Entonces, voy a marcar la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí, y le voy a preguntar, primero que nada, ¿a quién tengo que preguntarle para saber si va a hacer el cálculo o no? ¿A qué celda? ¿Dónde debiera evaluar yo? ¿A la edad? No, no, porque la edad es un número. Yo necesito saber si tiene descuento o no tiene descuento. ¿Dónde creen ustedes? ¿Qué celda? ¿Le podré preguntar a la habitación? ¿Al valor? ¿A la cantidad de noches? ¿O le pregunto al descuento? Descuento. ¿Al La descuento? habitación, Al descuento le pregunto. Yo necesito saber si voy a aplicar el descuento o no. Y acá tengo una columna que me dice si tiene descuento, no tiene descuento. Entonces yo le voy a preguntar acá. Igual, si este campo, el P5, es igual a la palabra sí, comillas, sí, cierro comillas. Si es igual a la palabra sí, entonces yo voy a calcular el porcentaje de descuento en el valor sí verdadero. ¿Cómo lo calculo? Selecciono la celda donde está la edad, K5, y multiplico por 0,01. De lo contrario, si no tiene descuento, no tengo que calcular nada. Lo voy a dejar en 0. ¿Se entiende? Todavía están perdidos. O perdidas. ¿No? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Recuerde que en Yo silencio. la estoy, ¿cómo se llama? Haciendo a ver si me resulta. Ya. Pruébenlo entonces. ya entonces era
fórmulas, ¿cierto? Sí. Lógicas. Lógicas, Sí. lógicas, sí, y arriba se abre. Ustedes me avisan. Voy a matar a Wii. Profe, parece que algo estoy haciendo mal. En la primera celda no se pone, en la donde dice prueba lógica, ¿Ya? no se debe poner sí. Igual sí, ¿cierto? Es que tiene que ser entre comillas. Ah, ya. Igual, doble, comilla doble con el número 2, el mayúsculas y el 2. Sí, y vuelvo a cerrar comillas. Mira, voy a poner la lupa para que puedan verlo bien. Porque no alcanzo, sí. Ahí sí. Así tiene que quedar. Ya. Vamos a tener que repasar harto la función, sí parece, ¿eh? Está como un poco olvidada. El monto del descuento, ¿cómo sería?
¿Cómo calculo el monto que voy a descontar? ¿Qué multiplicarían ustedes? ¿O dividirían? ¿Restarían? ¿El monto del descuento? Total de Las noches. deuda Ya, por ahí. El total de la deuda por el porcentaje de descuento. por el porcentaje de descuento. Perfecto. Eso es. Porque yo el total de la deuda le tengo que extraer ese porcentaje. Para algo obtuvimos ese porcentaje. Y el total a pagar. ¿Cómo calcularían el total a pagar? Se resta. ¿Qué se resta, Yanina? Sería el total deuda menos el descuento. El total de la deuda menos el descuento. Perfecto. Y ahí obtengo lo que voy a pagar en total. Eso es lo que estábamos viendo. La clase anterior. ¿Ya? O sea, algunas fórmulas básicas, matemáticas, que en el fondo eran un par de multiplicación y división, pero la que nos sigue costando y siendo todo un desafío sigue siendo la función sí. Sí, profe. ¿Ya? Chicos, los noto que están como medios cansados, vamos a dejar la clase hasta aquí.